Tiene la palabra la honorable concejal María Alejandra Rojas. Muchas gracias. Bueno, un saludo para todos los colegas, para los funcionarios y funcionarias que nos acompañan y para las personas que están en las barras que sabemos que tienen pues mucho interés en este debate sobre el tema de la Universidad Distrital. Quedaron emocionados con la intervención de Diego. Bueno, yo quisiera iniciar pues un poco con la pregunta al rector de cuál es finalmente su posición frente a este contrato sobre el cual los medios de comunicación especialmente hicieron algunas denuncias. Porque, señor rector, usted al calor de las denuncias públicas que se hicieron en el tiempo, anunció que no giraría el anticipo de la obra, calculado en 13.000 millones de pesos, y advirtió que echaría para atrás el negocio por las nuevas irregularidades. Esto fue el 5 de febrero del 2014. Nosotros preguntamos en nuestra proposición, pues poco qué había pasado con esa decisión, qué iba a pasar con el contrato, porque estas decisiones no pueden ser titulares de los medios, ni debería ser ese el mecanismo por el cual la ciudad exclusivamente se entere lo que está pasando. Por fortuna, ahí hicieron un buen trabajo en la investigación, pero ese no debería ser el canal exclusivo para enterarse de lo que está ocurriendo. Y nos responde la universidad a través de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera que la universidad no ha realizado acto administrativo que suspenda el contrato de obra al que hacemos referencia y que por lo tanto pues no existe ninguna consecuencia dado que no hay suspensión, no hay un acto administrativo relacionado. Y esta respuesta es del 28 de febrero. Entonces, señor rector, yo creo que frente a un tema tan grave como el que se ha hecho público, lo ocurrido con ese contrato, no puede salir a los medios de comunicación a hacer un anuncio de que va a echar atrás un contrato de 70.000 millones de pesos, que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias en las investigaciones y después simplemente decir que no ha habido ni investigaciones, ni acciones, ni resultados, ni nada. Estamos hablando de una obra de total importancia para la ciudad y de unas denuncias de un peso también muy importante para saber lo que ocurrió en ese proceso. Ahora bien, entrando a los detalles del contrato, digamos, ahí uno se encuentra con un contexto global que es el de la autonomía universitaria, que no puede ser óbice para el cumplimiento de unos procedimientos y demás que están en la misma, en los procedimientos y unos principios que están en la Constitución y en la ley. La misma autonomía universitaria pone esa limitación, ¿sí? Además la autonomía surge, y lo recordaré al final de mi intervención, que será muy corta. La autonomía surge por dos cosas. Una de principio, que es su origen, que es que antes de la Constitución del 91 tenía que ver con la libertad de enseñanza. Después del 91 la autonomía cobró peso por sí misma y rango constitucional, entonces se volvió un principio en sí misma y por eso quedó consignado en ese nivel de la Constitución. Entonces la autonomía surge para defender a las universidades, darles un autogobierno, permitir que se autodeterminen y que nadie externo afecte el desarrollo de sus lineamientos académicos, y lo administrativo pues debe proteger, digamos, esa libertad. Pero también surge como una necesidad para garantizar la calidad. La autonomía no es un valor suelto, aislado, sino que tiene un propósito que es garantizar la calidad de la educación. Entonces la primera pregunta es, ¿qué tanto esa autonomía está garantizando efectivamente, en el caso de la Universidad Distrital, la calidad para 30.000 personas que esperan obtener de allí la formación para el resto de su vida?
Pero entonces esa autonomía a veces se vuelve el escudo para que algunos procedimientos no sean lo suficientemente claros. Y cuando se trata de la ejecución de recursos públicos a través de la contratación, eso se vuelve muy sensible, así haya autonomía universitaria. Entonces nosotros nos pusimos a revisar el detalle del acuerdo 8 del 2003, pues que entre otras da esa competencia para celebrar los contratos, y el reglamento que tiene la universidad justamente para esos procedimientos de contratación. Y por supuesto, entendiendo lo que ya he mencionado de autonomía, digamos, uno encuentra demasiados vacíos que deberían ser revisados por la misma responsabilidad que las autoridades de la universidad tienen en la ejecución de los recursos públicos de los bogotanos y bogotanas que necesitan acceder a la educación pública. Entonces, por ejemplo, en las funciones del comité de evaluación no se establecen, cuando se dice cómo se deben evaluar los procesos contractuales, no se establecen diferencias entre el tipo de proceso, sino que se enumeran una serie de criterios generales, como ocurre en todo el procedimiento de esta resolución 014 del 2004. No hay realmente un procedimiento para la contratación, no hay una manera, digamos, de dar unas garantías serias para los procesos contractuales. Para la distrital da lo mismo contratar una obra de 70.000 millones que comprar 200 cajas de lápices. No hay criterios diferenciados. Y en la contratación uno lo que califica es cuál es el mejor ofrecimiento para que el Estado tome la decisión más adecuada. Y no es lo mismo en obra, donde usted necesita garantizar la calidad, que en bienes uniformes, donde usted tiene que especialmente tomar cuidado del precio, o en una consultoría donde lo que cuenta es la experiencia. Pues este reglamento no establece absolutamente diferencias sobre estos procedimientos. Ahora bien, se ha hecho alusión a algunas de las observaciones que ha presentado, entre otras, la Cámara Colombiana de Infraestructura. El cupo de crédito. El cupo de crédito, que es uno de los requisitos que ponen en los pliegos, pues especialmente es cuando no existe un anticipo o tiene que medirse en relación con el anticipo que podrían o no recibir los contratistas. En este caso, los contratistas recibían un anticipo, lo cual hace que la exigencia del cupo de crédito no sea mayor, no sea tan alta como se estableció. Al subirla, digamos, se ponen unas barreras tradicionales en estos procesos contractuales. La certificación de calidad, bueno, eso ya se ha hablado insistentemente. Según la misma ley 1150 del 2007, en los procesos de selección no pueden establecerse, espérame, cierro acá, como objeto de habilitación o de calificación las certificaciones de los sistemas de gestión de calidad. Señor secretario, le pido que por favor me ayude con garantizar un poco el silencio. Me dice Roberto que no oye. Presidente, estoy junto a ella y no la oigo. ¿Cómo será el relajo que hay? Muchas Le gracias. pedimos al recinto y a las barras, por favor, guardar silencio para poder oír la exposición de los concejales. Gracias. Está peor que la Universidad Distrital el relajo aquí. Muy bien, entonces, frente al tema de la experiencia que se pedía, que fue la del doble del valor del contrato, la ley también dice que esta experiencia debe ser proporcional. Es decir, aquí observamos en este proceso de licitación que los mismos principios que el estatuto, que el acuerdo adopta para hacer las contrataciones en la Universidad Distrital, que los toma la ley 80 y en general de la normatividad de contratación, que son los de transparencia, igualdad y selección objetiva, podrían verse amenazados por
una modalidad muy recurrente en la contratación, digamos, sin hacer una alusión al caso particular, digamos, las dos formas en que se suelen cerrar los procesos contractuales es, uno, exigir requisitos incumplibles o difícilmente cumplibles en los pliegos. Esa es la primera y es muy usual. Y la otra tiene que ver con hacer licitaciones express, determinar unos tiempos excesivamente cortos, no permitir que múltiples proponentes puedan reaccionar, puedan ajustar las propuestas, etcétera. Esas son como las modalidades, y a la luz un poco de ese tipo de prácticas, yo me permito hacer una valoración de lo que el procedimiento de la universidad contiene y los riesgos que puede implicar para los procesos contractuales, porque estamos hablando no solo de esta contratación de la universidad, sino de lo que podría venir para el futuro. La Universidad Distrital ha solicitado recursos a la ciudad para hacer algunos de los proyectos, como es el caso de esta sede de la Universidad en Bosa. Entonces, hacia el futuro hay que proteger los demás proyectos que se desarrollan en ese contexto. Entonces, por ejemplo, el procedimiento de contratación dice que se debe, que el primer paso es emitir una resolución de apertura de convocatoria pública, pero no incluye algo que habitualmente incluye la ley 80, que es la publicación de los estudios previos y los prepliegos. Eso que permite que los interesados, que ojalá sean muchos, porque a uno lo que le interesa no es que lleguen 3 en un proceso de contratación pública, lo que le debe interesar al funcionario es que lleguen múltiples proponentes para que el Estado tenga la posibilidad de escoger la mejor oferta, pero para que además se cumplan los propósitos de la concurrencia, que son absolutamente indispensables. Entonces, eso es una primera falla. No se publica una información preliminar que pueda permitir que el mercado vaya estudiando lo que viene en una licitación y se vaya generando la posibilidad de más ofertas. Luego dice que el segundo paso es publicar avisos de prensa, pero no se especifican fechas. Esa es una cosa de la que adolece todo el procedimiento. No hay fechas, no hay términos. Entonces es difícilmente exigible posteriormente que el procedimiento haya sido adecuado, porque si usted no tiene fechas, cada pliego puede determinar los detalles, y eso hace muy difícil tener un estándar en el proceso de contratación. Hay un tercer paso que es que nos resulta un poco curioso, porque todavía hablan de la venta de los términos de referencia. Entonces yo me pregunto, ¿sigue vigente en este procedimiento? Porque la ley 1150 claramente prohíbe este tema. Entonces es un estatuto que no se ha actualizado, se mantiene así, se mantiene sin estos tiempos. Vienen, otros pasos. Luego viene otro paso, que es el de acta de apertura, que ahí sí que uno queda perdido, porque si ya hay una resolución de apertura, ¿por qué un paso más adelante pareciera ser que es un acta de apertura? Digamos que en ese punto se vuelve ininteligible este reglamento. Se repite otro paso, que es nuevamente venta de términos de referencia. Luego viene un tema que es muy sensible en los procesos de licitación, que es el de las aclaraciones y adendos. Dice, la universidad podrá aclarar y modificar los términos de referencia a solicitud de los oferentes o de oficio mediante adendos. No dice antes del cierre de la convocatoria, pero no dice cuándo. Por ejemplo, en la normatividad actual dice que es máximo 3 días antes del cierre. ¿Por qué? Porque un adendo, si se publica 12 horas u 8 horas antes del cierre, probablemente no tendrá efectos en los ajustes de las propuestas. Aquí no hay fechas, aquí no hay términos nuevamente. Recepción de las propuestas, igualmente hay discrecionalidad en las fechas. Dice que a partir del día establecido en los términos de referencia se inicia la recepción de las propuestas. Entonces,
Ahorita veremos cuánto tiempo tuvo, por ejemplo, este proceso licitatorio para recibir una propuesta de una infraestructura de 70.000 millones de pesos. También total discrecionalidad hay en la fecha de cierre, no hay tiempos, no hay plazos, no hay términos. No hay términos en otra cosa absolutamente delicada, que son las observaciones. Entonces, en un pliego se puede cerrar a un término muy corto la entrega de observaciones y demás. Digamos, con estas condiciones que se pueden establecer de manera independiente en cada pliego, resulta muy difícil tener unos procedimientos contractuales confiables y que además garanticen la concurrencia de distintos proponentes. Fíjese usted que en esta licitación, en esta convocatoria, la fecha de inicio fue el 21 de noviembre y la fecha de cierre fue el 24 de diciembre. Estamos hablando de un mes para adjudicar una obra de infraestructura de 70.000 millones de pesos. 70.000 millones de pesos es lo que vale la consultoría del Metro de Bogotá. Qué pena, concejal María Fernanda. Yo les quisiera pedir respetuosamente a las barras y a los asistentes en el resto del recinto que hiciéramos silencio. Ya son varias veces que la concejala ha manifestado que le es difícil concentrarse, que es difícil que le escuchen los colegas y que escuche, por supuesto, el señor rector. Entonces yo les pido el favor que hagamos un esfuerzo porque la sesión se haga y se desarrolle en silencio. Tiene la palabra, concejal. Muchas gracias. En un proceso habitual de licitación, más o menos estamos hablando de unos tiempos de 60 días hábiles. Aquí estamos hablando de un mes calendario, o sea, más o menos fueron 20, 21, 22 días hábiles, en un procedimiento que exigía sumo cuidado y digamos toda la atención y toda la publicidad del mundo para garantizar la transparencia. Por ejemplo, entre el acto de apertura, por ejemplo, no se publicaron prepliegos ni estudios previos. El primer acto fue de apertura, ya con los pliegos definitivos y los tiempos para presentar las observaciones. Después de las observaciones hubo 4 días para el cierre del proceso, o sea, desde la última propuesta a las observaciones, a la presentación de la propuesta, el plazo era 4 días. Es decir, estamos hablando de un proceso de escogencia que difícilmente pasa el primer examen de cumplimiento de los principios de contratación pública, y la autonomía universitaria tiene el marco, el límite de cumplir las disposiciones constitucionales y de la ley. No puede estar por encima de esos requisitos que la misma Constitución le impone. ¿Qué va a pasar con el contrato? Pues lo tendrá que decir el rector, y qué va a pasar con las decisiones que allí se tomaron para el desarrollo de ese contrato. En este libelo, para usar la expresión que ustedes mismos usan en este que nos entregaron hoy, se le adjudica prácticamente toda la responsabilidad a la persona que parece estar relacionada, que está relacionada con las empresas que resultaron ganadoras del proceso, la empresa que resultó ganadora en el proceso. Entonces, un poco se dice, el señor Morales tendrá que responder individualmente por sus vínculos y demás, pero también, rector, tiene que responder el que lo nombró, el que nombró ese comité de evaluación. O sea, no responde solo el señor que estuvo en ese comité, tiene que responder el que lo integró a ese comité, y bajo qué condiciones lo integró, y qué información tenía de esa persona, y cuáles fueron las actuaciones suyas, señor rector, aparte de una declaración en medios diciendo que iba a parar todo y a suspender y a echar para atrás el contrato. ¿Cuáles han sido sus actuaciones en coherencia con todas las denuncias que se han recibido? Hay un concepto muy interesante que yo invito a
a los órganos de control a conocer, si no lo conocen seguramente sí, que es de la Procuraduría General de la Nación sobre un caso similar de contratación en la Universidad de Antioquia en el año 2011. Se encuentra fácilmente en internet. En esa oportunidad, doctor Marco Fidel, en esa oportunidad la Universidad de Antioquia hizo un proceso similar para contratar una sede, la construcción de una sede y de investigación universitaria. Se presentaron 3 proponentes y en el camino se enteraron que uno de ellos, aquí aprovecho que está el periodista Yesir Lancheros para contarle un poco lo que ocurrió ahí. Uno de ellos tenía vinculado en su equipo, uno de esos proponentes, que fue el que resultó ganador del proceso, tenía vinculado a una persona que había participado en la formulación de los pliegos, caso que tiene visos similares. Pero se enteraron en el proceso y entonces la universidad decidió declarar desierta la licitación. Entonces hay los otros 2 proponentes interponen recursos contra esa resolución de declaración de desierta, porque el segundo espera que lo hayan elegido a él, digamos. Pero sin embargo el tema importante de este caso es que la Procuraduría dice que si bien en el estatuto de contratación de la Universidad de Antioquia no estaban expresas esas 2 causales para revocar el proceso, el hecho de que una de las personas que participó en la formulación de los pliegos y que después hubiera participado, trabajado con uno de los proponentes, ya era una razón suficiente para que el proceso estuviera viciado por no garantizar la transparencia. Así no estuviera específicamente en el reglamento de contratación de la universidad. Es una clara muestra de una posición que dice que, por supuesto, no se pueden violar las normas generales de la contratación y de la gestión pública y de la función administrativa. De hecho, el mismo acuerdo adopta la normatividad de la Ley 80 para efectos de la contratación. Entonces, pues acá ha sucedido algo similar, señor rector, y uno, digamos, no puede hacerse el loco frente a lo que ocurrió en ese proceso de licitación, y no puede luego simplemente salir a decir que no hay ningún acto administrativo que suspenda el contrato y que no hay ninguna consecuencia, porque hay una violación flagrante a los principios de contratación en este caso, en este proceso de licitación, y alguien tiene que responder, por la contratación del señor que fue vinculado a la universidad para realizar este proceso. Finalmente, pues está este tema de digamos, de lo que ha sido el proceso de toma de decisiones al interior de la universidad, aprovechando una circunstancia que se ha dado, y es la digamos que no están participando en este momento en el Consejo Superior Universitario nada más y nada menos que los representantes de los estudiantes y de los profesores, también de los egresados. Pero digamos, resulta increíble que en un espacio como la Universidad Distrital se hayan tomado decisiones tan importantes como la elección del rector encargado, que es usted, y el adelantar y aprobar una reforma académica que tiene un impacto en cada una de las actividades de la universidad, sin la participación de los actores más relevantes de la comunidad universitaria. O sea, eso es una cosa que uno no puede creer, ni la ciudad debería permitir que se siguiera presentando. Así que, digamos, hasta donde tenemos información, en ese Consejo Superior
desde octubre del 2012 no hay representante de los egresados. Y no hay representante a pesar de que se han convocado los procesos para esta elección, pero se presentan siempre los mismos problemas: irregularidades en el censo electoral, se presentan irregularidades en el mismo proceso de votación, hasta que se va pasando el tiempo. Y 5 personas toman decisiones tan importantes como estas que se han adelantado en la universidad. Más de 17 meses sin el representante de los egresados. Más de 3 meses sin representantes de los estudiantes. Más de 3 meses sin representantes de los profesores. Entonces, yo creo que esto también es así como siempre que se habla de la distrital, salen los argumentos de la autonomía universitaria para reducir el impacto que pueda tener el control, digamos, social frente a este tema, porque sabemos que hay unos aspectos que reglamentan el control que se ejerce en las universidades. Siempre que se habla de la distrital sale el argumento de la autonomía universitaria, pero la autonomía universitaria no es un principio de una sola vía. La autonomía universitaria tiene un correlato muy importante, que es garantizar la participación de la comunidad universitaria, no de la institución como tal, no de la burocracia universitaria de la distrital, es de la comunidad universitaria. Por lo tanto, yo creo que resulta inaudito e inadmisible que ese Consejo Superior Universitario siga tomando decisiones sin la participación de estos representantes, pero además sin garantizar unos procesos absolutos de transparencia en las elecciones de esos representantes. Y yo creo que el Consejo de Bogotá tiene una tarea, una responsabilidad moral con este tema, aún en las restricciones que puede tener su papel frente a la autonomía universitaria, pero también como ciudadanos y ciudadanas que estamos acá sentados tratando los temas de la ciudad. Y debería haber un espacio abierto en esa universidad distrital, un foro público donde lleguen estudiantes, profesores, los que no tienen voz en estos espacios de la burocracia de la universidad o en estos espacios formales del Consejo Superior Universitario. Y debería haber en esta ciudad la posibilidad que durante 2 o 3 días haya un debate público sobre lo que está ocurriendo en la distrital. Que estas personas que hoy vienen acá al Consejo a ver qué es lo que estamos discutiendo, tengan la posibilidad in extenso de hablarnos y de contarle a la ciudad todo lo que está ocurriendo, y que nos llega además a través de folletos, de boletines, de comunicados de manera permanente. No llegan solo por el debate de hoy. Esto ha circulado durante muchos años y uno se cansa de ver que año tras año los debates de la distrital queden en el aire. Esa universidad necesita una transformación ya. Estamos hablando de la Universidad de Bogotá, que debería ser la universidad por excelencia de este país. Y yo invito al Consejo, no sé si el mecanismo sea que al final pudiéramos crear un grupo, una comisión accidental, algún mecanismo de estos, a que promovamos un foro abierto en la distrital para escuchar a la gente directamente sobre lo que está pasando acá. Y nosotros lo que podemos ser es podemos ser garantes de que ese espacio tenga todas las voces. No podemos ir más allá de eso, pero sí, con que solo hagamos eso, creo que le haremos cumpliremos un deber. No es hacerle un favor, es cumplir un deber con la Universidad de los bogotanos y bogotanas. Muchas gracias.